Hello my dear students, esto es Clases de Inglés con David Ramírez. En este video vamos a aprender acerca de cómo usar reported speech. Es importante, en primer lugar, empezar respondiendo esta pregunta. ¿Cuándo usamos reported speech? Nosotros usamos esto para reportar, para contar lo que alguien más dijo, sin usar sus palabras exactas. Ahora, tengo un ejemplo. Steve said, I love the Toy Story films. Steve dijo, a mí me encantan las películas de Toy Story. Por ejemplo, en este caso tenemos las palabras exactas de lo que dijo Steve. Hay algo muy importante que notar. A este tipo de oración se le conoce como direct speech. ¿Por qué se le dice direct speech? Porque usa las palabras exactas, tal cual como alguien lo dijo. También lo caracteriza el uso de la coma y de las comillas. Right? Coma en English, coma. Las comillas en English es quotation marks. Una vez más, esta oración es conocida como direct speech. Ahora nosotros aplicamos el reported speech. For example, in this case, Steve said that he loved the Toy Story films. Steve dijo que a él le encantaban las películas de Toy Story. Esta es la forma como nosotros reportamos. Y es ahí donde se le conoce como indirect speech, porque no usamos las palabras exactas como dijo la persona. Esto es muy usado en el español, es tal cual, así lo hacemos también. Cuando reportamos o contamos a otra persona acerca de lo que otra dijo, nosotros usualmente hacemos un cambio. Ok, en este caso en indirect speech no usamos coma y no utilizamos las comillas. Ahora, en reported speech, right, lo que es específicamente el indirect speech, es común usar estos dos verbos, el verbo say y el verbo tell. Podemos utilizar más verbos, pero esto es lo más usado, es el más común. Ahora, ¿cuándo utilizarlos? En el español no hay diferencia. Ambos verbos significan decir, pero en el inglés, si bien es cierto, significan decir, pero hay una diferencia en el uso. For example, use tell when you mention the listener. Debes utilizar tell cuando tú mencionas al oyente. For example, Maggie told her parents to stay home. Maggie les dijo a sus padres que se quedaran en casa. ¿Quiénes son los oyentes en esta oración? Ajá, efectivamente, los padres de Maggie. Aquí tú mencionas quién o quiénes son los oyentes. Es por eso que utilizo el verbo tell. Bueno, en ese caso está en pasado. Told. Ahora, miren mi siguiente ejemplo. Use say when you don't mention the listener. Usa say cuando no mencionas al oyente. Maggie said to stay home. Maggie dijo que nos quedáramos en casa. ¿Quiénes son los oyentes aquí? No se mencionan. Los oyentes no se mencionan. Cuando tú no mencionas, cuando no quieres mencionar o cuando no se menciona a los oyentes, debes utilizar el verbo say, que en este caso said en simple past. Now, cuando nosotros reportamos lo que alguien más dijo en el pasado, usualmente cambiamos el verbo o cambiamos la forma de los verbos. Eso es correcto, la forma de los verbos. Por ejemplo, si el direct speech está en presente, cuando reportamos vendría a ser en pasado. For example, they said the weather is awful. Is presente. Miren cómo cambia. They said that the weather was awful. Notan que he puesto la palabra that entre paréntesis. En el inglés es opcional. Si usted quiere utilizarlo, lo utiliza. Si no, no lo utilice. Bueno, en el español cuando traducimos tenemos que usarlo sí o sí. Otro cambio. Si el direct speech está en pasado,
el indirect speech, cuando lo reportamos, pasa o se transforma o se convierte a past perfect. Dan said, we all had the flu. Simple past o past simple. Miren cómo lo reporto en past perfect. Dan said that they all had the flu. Si el direct speech está en futuro con will, nosotros lo reportamos como con would. For example, they said there will be snow tonight. They said there would be snow tonight. Ahora, si el direct speech está con can, nosotros lo reportamos con could. My husband said you can come with me. My husband said I could come with me. Ahora, hay otra cosa muy importante que debemos darnos cuenta. Acá hay algo típico en este tipo de oraciones. Se cambia también los pronombres o los adjetivos. Vamos a ver mejor a través de un ejemplo, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta esto, que es muy importante a la hora de reportar. Por ejemplo, si el direct speech está en presente, ¿sí? Se reporta como pasado. Si está el direct speech en present continuous, se reporta como past continuous. Si el direct speech está en present perfect, se reporta como past perfect. Si el direct speech está como past simple, en past simple se reporta como past perfect. Y así, si el direct speech tenemos can, lo reportamos como could. Si tenemos will, lo reportamos como would. Si en caso el direct speech está en past perfect, lo reportamos también en past perfect. Ok, lo que antes mencioné, me adelanté un poquito. También nosotros con frecuencia hacemos cambio de pronombres, de adjetivos posesivos y de palabras que refieren a tiempo y lugar. For example, en direct speech, Pamela, I need to wash my hands. Es lo que dijo Pamela. Yo necesito lavarme mis manos. ¿Cómo lo reporto? Miren, Pamela said, she, o sea, ella, no yo, ya no lo reporto como yo, sino que ella ¿qué necesitó? Necesitó lavarse, que mis manos, no, sus manos. Es por eso que aquí hice un cambio, ¿no? De she, yes, aquí estoy utilizando she en vez de I cuando lo reporto, y utilizo el adjetivo posesivo her en vez de my. Mom, la semana pasada, last week, dijo, we can stay at this hotel again tomorrow. Nosotros podemos permanecer aquí, quedarnos en este hotel otra vez el día de mañana. Es lo que dijo la mamá. Pero ¿cómo lo reporto? Mom said we could stay at the hotel again the next day. Mamá dijo que nosotros podríamos quedarnos en el hotel otra vez o una vez más el día siguiente. Interesting. Vemos el cambio. This by the, okay, tomorrow by the next day. Otro tipo de report speech también es cuando tenemos la forma imperativa. La forma imperativa en indirect speech sentences. Si tenemos eso, llega a ser o cambia así a infinitivo en el indirect speech. For example, my mom said, do the homework. ¿Se dan cuenta? Mi mamá dijo, haz la tarea. En este caso, nosotros en el direct speech tenemos un imperativo. Aquí, ¿cuál es el imperativo? Do. Do the homework. Muy bien. Cuando el direct speech está en esa forma, cuando lo reportamos, transformamos ese imperativo a infinitivo. My mom said to do the homework. Mi mamá dijo que hiciera la tarea. Another example. The teacher said, come to class on time. El profesor dijo, vengan a clase a tiempo. Eso es lo que dijo el profesor. Está utilizando
un imperativo, el imperativo come. ¿Cómo lo reporto? Lo paso a infinitivo. The teacher said to come to class on time. El profesor dijo que viniera a clase a tiempo. Bien, eso es en el caso que el imperativo es afirmativo. Pero ¿qué pasa si el imperativo es negativo? For example, the teacher said, don't be nervous. El profesor dijo, no estés nervioso. Ese imperativo negativo cambia a esta manera. Utilizo el not antes del infinitivo. The teacher said not to be nervous. El profesor dijo que no estuviera nervioso. My dad said, don't go out. Mi papá dijo, no salgas. ¿Cómo lo reporto? My dad said not to go out. Mi papá dijo que no saliera. Okay. Thank you very much, my dear students.